Gracias al Señor. Recibimos a nuestro querido Ricardo con un fuerte aplauso aquí. Aleluya. Sí, ya se pasaron los años, ¿no? En una época hasta éramos rubios. Pasó el tiempo. Bueno, un gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Hemos tenido unos días, un tiempo muy lindo. Hemos experimentado la presencia del Señor. Dios ministró gente, liberó gente. Y eso es una buena noticia, ¿no? Que el Evangelio corra y que el Señor sea glorificado en su palabra, ¿no? En el respaldo de la palabra de Dios, ¿no? Para aquellos que no estuvieron en el seminario, ahí quedaron unos libros de guerra espiritual personal. Es este libro que tiene que ver con el manual del seminario, pero lo podés obtener allí, lo tiene la hermana allá atrás, y trata unos temas bien interesantes sobre cómo opera el enemigo en la vida de las personas, lo que es la demonología, también la transformación nuestra viene solamente sobre lo sobrenatural. Lo sobrenatural de Dios hace que nuestra vida sea transformada y que el nuevo hombre sea formado en nosotros, ¿no? No hay renovación de la mente sin consagración. Es otro de los temas. Así que lo podés obtener allí y seguro va a ser de bendición para tu vida. Quiero compartirte una palabra y la titulé Las puertas del alma. Está en Proverbios capítulo 25, el verso 28. Proverbios capítulo 25, verso 28. Y dice así la palabra del Señor: como ciudad derribada y sin muros es el hombre cuyo espíritu no tiene riendas. En la versión TLA traduce: quien no controla su carácter es como una ciudad sin protección. Y cuando habla del hombre también habla de la mujer, se sabe, ¿no? Se entiende. O sea, mi alma es como una ciudad que debo proteger y cuidar. Y la palabra de Dios es viva y eficaz, dice, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta separar el alma y el espíritu. Cuando venimos al camino del Señor, el alma y el espíritu vienen pegados. Y el espíritu viene asfixiado por el alma, por las pasiones del alma, por el pecado. La palabra lo que va haciendo en nuestra vida, que nos va formando como discípulos y también trabaja en la formación del nuevo hombre. La palabra de Dios dice que corta, separa el alma del espíritu. El espíritu necesita ser liberado para poder entrar en un proceso con la palabra y el Espíritu Santo para la regeneración del alma, hacer un alma nueva, una mente, una voluntad, unas emociones, sentimientos. Entonces, estábamos hablando de proteger el alma a través del Espíritu y que el alma se someta a la vida del Espíritu. Y hay una diferencia entre el Espíritu y el alma. O sea, Dios sopló una vida plural en nosotros. Una vida anímica y una vida espiritual. Cuando el espíritu no gobierna, gobierna lo anímico, gobierna los sentimientos, los sentidos, gobiernan nuestra vida. Hoy en día muchos creyentes dicen, hoy se escucha la palabra yo siento. Yo no puedo confiar mucho en el alma. Es mal informante el alma. Entonces, hay dos elementos visibles que son internos y es
el eres tú y el verdadero tú. Es importante entender esto, que no es tan sencillo aprender a discernir entre la diferencia del alma y el espíritu. Hay muchas veces las personas se confunden con la experiencia, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, hay gente que ora, que llora por las películas y las novelas. Hay algunos, Apóstol Henry, hay algunos que se ríen acá, me parece que andan medios novelescos. Si usted ve muchas novelas, su vida va a ser una novela, dice. Pero hay gente que llora por las películas en las novelas, ¿no? Y ese es un tipo de lloro. Y es diferente al quebrantamiento del espíritu. Es otro tipo de lloro. Es cuando Dios toca una fibra íntima de tu ser. Y cuando el Señor toca una fibra íntima de tu ser y quebranta tu ser, es porque va a haber un avance en tu vida, espiritualmente hablando. Entonces vos podés vivir toda una vida almáticamente en ese soplo que Dios puso anímico o en la vida del espíritu, ¿no? Entonces necesitamos aprender a separarlo. Y hay experiencias espirituales. Juan dice, por ejemplo, y me llevó en el espíritu a un monte alto. Me tomó en el espíritu, ¿no? Una experiencia espiritual fuerte, ¿no? Que a veces nos suceden, ¿no? En una revelación o en un sueño. Y son parecidas las experiencias, pero hay que discernirlas realmente. Y tenemos que aprender a discernir esas experiencias, porque si no, hay mucha gente que anda confundida por no aprender a discernir las experiencias que son del alma y las experiencias que son del espíritu. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque para servir a Dios no lo podemos servir desde el alma. Necesitamos servirlo desde el espíritu. Por eso el Señor dice, aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Está hablando de la vida almática. Está hablando de la vida sentimental, adámica, con la que llegamos al camino del Señor. Y es un punto de partida, es negar el alma para servir a Dios. Y ahí está el problema, ahí está la lucha interna. Y algunos confunden, dicen, ay, Satanás me está persiguiendo. No, tu problema está dentro tuyo, hay un combate. Hay un combate que el espíritu humano está peleando por tu vida, con el apoyo del Espíritu Santo y la palabra. Y tu alma se resiste, no quiere entregarse, no quiere rendirse, no quiere cruz. Entonces es muy importante que cuando queremos servir a Dios, entender esto y poder negarnos a nosotros mismos. El Señor dijo, es difícil esta copa, pero que no sea mi voluntad del alma, sino que sea tu voluntad del Espíritu. Y es importante esto, ¿no? Porque cada día, ¿cuántos se niegan cada día? El alma no quiere saber nada, ¿eh? Se pone tensa a veces, ¿no es cierto? Y hay una lucha, ¿no? Voy hoy a la iglesia, no voy, no voy. Algunos tuvieron esa lucha esta mañana. Voy, no voy, hay una cosa dentro ahí que... Si el espíritu prevalece, la bendición se te suelta. Si el alma prevalece, te vas a quedar con culpa. Te vas a quedar medio culpado porque el enemigo viene y trabaja en tu mente. Mirá, no fuiste hoy. Dios tenía una bendición, ¿no? Y a veces suceden esas cosas. Hay un combate interno que todos lo vivimos, pero cuando empezamos a discernir lo que es del alma y lo que es del espíritu y nos sometemos a la vida del espíritu, si Dios no nos puede espiritualizar, no podemos entendernos con Él, porque Él es espíritu. Desde lo anímico no nos podemos entender. Por eso Dios necesita espiritualizarnos, que vivamos en el espíritu, para poder entendernos con Él. No lo podemos realmente entender desde lo almático. Necesitamos la revelación de Dios
que viene por el Espíritu a nuestro espíritu, y entonces sometemos nuestra vida a Dios y empezamos a gobernar nuestra vida desde la posición que Dios nos dio espiritualmente hablando, y dice que estamos sentados con Él en lugares celestiales, espiritualmente hablando. Y esa posición de estar sentado con Él es una posición de descanso. Es una posición de descanso, estamos descansando con Él. O sea que la fe descansa en la palabra, porque la fe es la fe. Si yo le doy razonamiento a las cosas desde la parte almática, entonces derroto la fe. Entonces Dios quiere espiritualizarme y fortalecerme en esa dimensión para yo poder gobernar mi vida y no que el alma, lo adámico gobierne mi vida. Ahora, ¿cómo podés negar algo que no discernís? Debemos discernir el alma por la palabra que es viva y eficaz y nos pone de manifiesto de lo que es almático y lo que es espiritual. La palabra, porque dice que penetra y parte, separa el alma del espíritu. Y eso es un milagro, que a veces no le damos importancia, pero es un milagro impresionante, que Dios trabaja en nuestra vida. Entonces, en el Proverbio 25 no estamos hablando de una ciudad física, estamos hablando del alma. En Nehemías capítulo 6, por ejemplo, aquí vemos la restauración de Jerusalén y el templo y los muros de la ciudad. Y vamos a hablar en un paralelo de construir los muros de protección de nuestra alma. Tomando un paralelo, tu alma no puede ser una ciudad derribada y sin muros de protección. Estamos construyendo por la palabra de Dios una nueva mentalidad. ¿Cuántos están trabajando en eso? Eso es imprescindible, no podemos estar en la iglesia durante mucho tiempo y seguir pensando con la mente vieja. Necesitamos construyendo sobre un fundamento que es el Espíritu, es el fundamento y la palabra de Dios. Porque el alma es un mal informante, no podemos confiar en ella. Todo lo que tu alma te dice, tus sentimientos, emociones, siempre son de dudosa reputación, porque ella tira hacia sí misma. El egoísmo está en el alma, para mí. Las oraciones egocéntricas son desde el alma. Señor, dame, provéeme, todo para sí. Cada uno busca lo suyo, dijo Pablo. Está hablando de su satisfacción interna del alma. Entonces, cuando empezamos a generar esa dimensión espiritual en nosotros y empezamos a gobernar nuestra vida desde ese lugar, la cosa cambia totalmente, porque entonces edifico un muro de protección para mi alma a través de la palabra de Dios y del Espíritu. Entonces, cuando tenés un alma desprotegida, que cualquier pensamiento, cualquier idea anida allí, terminás siendo una ciudad sin muros y sin puertas. Dice que construyeron hasta la mitad el muro y no tenía puertas. El enemigo entraba igual. Y en el momento que estaban con el muro por la mitad, aparecieron los árabes, Sanbalá y Tobías. Aparecieron los árabes para tratar de llevar a Nehemías a un lugar para hacerle daño. Pero Nehemías dice, un hombre como yo va a dejar lo que estoy haciendo, va a dejar de construir los muros para ir en pos de ustedes. Y ese es el enemigo que viene a nuestra vida. Quiere que abandones el muro. Quiere que no pongas las puertas para entonces gobernar el área del alma. Mente, voluntad y sentimientos. Hay una lucha con la oración, ¿verdad? Cuesta orar a veces.
Ahí está la opresión del enemigo. Tal vez tomás fuerza cuando venís a la congregación porque estamos todos, acá está el cuerpo de Cristo, y te animás y orás. Y orás y orás y tenés ahí esa voluntad puesta. Pero tal vez en casa la presión, la situación, te cuesta orar. Es más, hay veces que no sabés ni lo que vas a orar. Te sentís como que, ¿qué voy a orar? Es tanta la presión a veces. Entonces, esa presión está en el alma. Eso genera confusión muchas veces, desasosiego, como un desacierto interno. Pero cuando estás en el Espíritu clama en nuestro interior de diferentes maneras por aquello que es la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, oremos en el Espíritu. No dice oremos en el alma, dice oremos en el Espíritu. Y cuando oramos desde el Espíritu, entonces aparecen resultados de fe en nuestra vida porque tocamos el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Regresando a Nehemías, vemos que cuando habían construido los muros hasta cierta altura, pero todavía no ponían esas puertas, ¿de qué sirven muros sin puertas, verdad? Igual puede entrar el enemigo. Y los enemigos eran estos árabes que venían para tratar de hacerle daño para no construir. Esa es la batalla, la guerra espiritual, personal que tenemos. Y el alma determina si todo sube o baja, porque decide el alma. En el pecado de David con Betsabé, vemos cómo el enemigo opera en el alma de David. Lo pone en una situación de ocio para poderle ganar la mente. Luego le habla al ego y le dice, sos el rey, llamala. ¿Quién te va a decir que no? Y la mandó a buscar a Betsabé. Y allí se generó, este gráfico lo vimos en el seminario de liberación. Cómo operó el enemigo en los sentidos de David. Cómo operó en las diferentes áreas del alma para concretar lo que él quería, causarle una maldición familiar. Porque el enemigo sabía que si él cedía a eso, no solo que mandó a matar al general, sino que trajo una maldición para su hogar. Y conocemos la historia de todo lo que le pasó. No perdió una batalla de guerra, pero perdió la peor. En la familia. Entonces, debo proteger mi alma. Debo tener esa dedicación en el Espíritu para poder gobernar. Por eso ayer decíamos que Jesús dijo, el que viene de arriba es sobre todos. El que anda por abajo en la tierra es terrenal y en las cosas terrenales piensa. Entonces, si mi vida está todo el tiempo detenida, por decir así, en esa área terrenal, que son las cosas de la vida, las situaciones, todo aquello que necesidad, me quedo ahí. Vivo mi cristianismo desde ahí. Pero si puedo subir, diga conmigo, 2023, el Señor nos lleva a subir. Nos lleva a subir a la dimensión del poder del Espíritu Santo. Diga, me lleva a subir, me lleva a subir. Y el Señor, te profetizo que en estos días vas a tener un autodiagnóstico que no tenías antes de vos mismo. Y vas a empezar a discernir aquello que estaba como oscuro en tu vida y que te tenía preso en el sistema, y te va a mostrar cuánto te había atrapado el sistema. ¿Y sabe por qué te lo va a mostrar y va a traer luz? Porque te va a liberar en esa área para que puedas subir más alto, para que puedas subir más alto en la vida del Espíritu. Gloria a Dios. ¿Cuánto creen esta palabra? Gloria a Dios. Cuando llega la luz, las tinieblas tienen que irse. Y a veces creemos que estamos bien, porque venimos todos los domingos a la iglesia, porque estudiamos la Biblia, porque nos anotamos en todas. ¿Verdad?
Y pensamos que estamos bien, pero hay áreas que Dios tiene que meterse en estos días para que salgan a la luz, porque es necesario en este tiempo que estamos viviendo de andar en el Espíritu y de subir a esa dimensión que Dios preparó para nosotros y nos abrió el camino para entrar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Todos los rollos están en mi alma, aunque tengo al Espíritu Santo morando en mi espíritu. Esta es la pregunta de muchos creyentes. Todos los problemas, todos los rollos están en el alma, aunque el Espíritu Santo está morando en mi espíritu. Pero fíjense en que si en la balanza equilibra el alma así, necesito subir. Necesito entrar en una dimensión. El Señor te está desafiando en esta mañana. Te está desafiando en tu vida personal con Él. No solo en el estudio de la Biblia, en que vengas a las reuniones, en que hagas todo, sino en tu vida personal con Él. En aquel lugar donde vos estás y no hay ningún hermanito a tu lado. Y no hay ningún apóstol a tu lado. Y estás solito ahí con Él. Ahí es el desafío. Ahí es donde vos vas a tener que subir para demostrar que estás crecido y que has levantado vuelo en el Espíritu. Y eso te va a poner sobre las cosas de abajo. Fíjense qué interesante, ¿no? Ahí en ese desafío. Porque podemos poner una careta y mostrarnos muy espirituales. Y decirle amén a todo. ¿Verdad? Pero cuando estamos solo con Él, ahí está el asunto. Ahí está el asunto. ¡Wow! ¡Qué desafío en esta mañana! Algunos cuando estén mañana que se despierten van a decir, ¡wow! Esta palabra. Debo sacar tiempo, debo parar, debo frenar, debo sacar tiempo con Dios. Porque ese tiempo es tan importante. Cuando estoy solito con Él. ¡Gloria a Dios! Cuando Pedro negó al Señor y se fue a pescar, Jesús fue crucificado, dice que no habían pescado nada y Pedro estaba mal. Lo había negado 3 veces. Le retumbaba eso en la cabeza. No sabía ni lo que estaba haciendo, no sabía si le había tirado la red, todavía la tenía en la barca, estaba... Imagínense haberlo negado a Jesús, lo que había vivido Pedro. Habían caminado arriba del agua, todo, lo negó. Eso le retumbaba. Y Jesús sabía que eso lo estaba gastando, lo estaba deteriorando. No podía estar mucho tiempo así. Y va a la playa y hacen una pesca milagrosa. Pedro dice, es el Señor. Y va al encuentro. Yo me imagino cuando va al encuentro, cómo le retumbaba eso en la cabeza, la negación, ¿no? No veía la hora de llegar al lado de él para abrazarlo, no sé, para pedirle perdón, para arrodillarse, no sé, la desesperación, ¿no? De Pedro. ¿Por qué Jesús fue a la playa? Fue para pastorear el alma de Pedro. Y nosotros necesitamos ser pastoreados en nuestro alma en la presencia del Señor. No solamente con escuchar una palabra. Es bueno escuchar la palabra. Es bueno ir a las cosas que la iglesia hace, a todo. Pero es mejor también estar ahí en la presencia del Señor para ser pastoreado por el Señor. Porque Él sabe lo que un pastor no sabe. Porque Él es el pastor de los pastores. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Entonces, estando un instante delante del Señor, cuando te pones ahí frente a Él y de repente no sabes ni lo que vas a hablar ni lo que vas a decir y te das cuenta que Él lo sabe y sale un gracias de adentro tuyo. Porque cuando sale un gracias de adentro tuyo es porque el Señor te trajo libertad de aquello que te oprimía. Y no dijiste una palabra porque Él sabe lo que te está pasando.
Por eso es necesario ese tiempo personal con Él. Es lo más valioso ese tiempo personal con Él, porque venís en la victoria a la congregación, venís con deseos de adorar. Nadie te tiene que decir, levante la mano, baje la mano. Es espontáneo. ¿Por qué? Porque venís en el poder del Espíritu. Gloria a Dios. Y Jesús apareció para ministrar su alma. Pedro estaba desencantado de sí mismo. ¿Alguna vez te desencantaste de vos mismo? ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas veces, no? Y el Señor sabía cómo se sentía Pedro. Y cuando vos estás desencantado de vos mismo, perdiste el eje. Te volvés errático. Hay algo en las decisiones. Perdiste el eje. Estás desencantado. Pedro estaba en esa situación. Y Jesús llega, lo pastorea, le derrama su amor, le ministra el alma en lo profundo. Jesús le dice, Pedro, esto que estás viviendo era necesario que lo vivas. Porque te hacías el fuerte, pero era necesario que llegues a tu punto límite. Y todos tenemos un punto límite. Y es necesario que lo toquemos y que Dios lo toque. Y no para dañarnos, ni para avergonzarnos, sino para desarrollarnos, para darnos crecimiento. Y cuando vino la hora del Espíritu Santo, el Señor dijo, ¿a quién llamo yo para el primer mensaje? A Pedro. O sea que todo lo que estás viviendo en un quebranto de tu ser interior, levantá la mano y dale la gloria a Dios, porque entendiendo lo que está sucediendo, viene levantamiento de Dios sobre tu vida, para su obra, para su servicio, para estar más con Él. Gloria a Dios. Y Pedro predicó y se convirtieron miles. Y el Señor dijo, yo sabía que iba a suceder esto, pero antes Pedro tenía que pasar por eso. Y qué grande el Señor, ¿no? Porque el Señor nos trata con tanto amor. Porque dice que lo miró con amor cuando lo negó. No lo miró desafiándolo. Lo miró con amor, sabiendo lo que venía, porque Dios sabe tu futuro. Gloria a Dios. Pablo dice lo que hablaba el apóstol Henry hace un ratito. Pablo dice, he aprendido a contentarme, cualquier sea mi situación. Y la palabra aquí significa, he sido iniciado en algo que yo no sabía. Yo no nací con esto, lo aprendí en el camino, en la escuela del Espíritu. He sido iniciado en esta dimensión de aprender a contentarme, de que nada de lo externo mueva mi interior. La palabra emoción viene de emo, de algo que está en movimiento. Dios no puede edificar nuestra vida si estamos en un constante movimiento, si el alma está en un constante movimiento. Dios no la puede edificar. Tiene que haber algo ahí fuerte del Espíritu para entonces empezar a gobernar el alma y que el alma deje de moverse, las emociones que te llevan, que te levantan, que te bajan, que te ponen. Entonces cuando eso para, porque el Espíritu comienza a gobernar, entonces ahí viene lo que puede hacer el Señor edificando nuestra vida.
Dice Pablo que aprendió en la escuela del Espíritu a contentarse cualquier sea su situación. ¿Cuántos necesitan ser iniciados en eso? Recién el apóstol hablaba de eso cuando estaba hablando de la economía. En el sentido de que necesito ser iniciado en esa dimensión del Espíritu para contentarme cualquier sea. Entonces no puede manejar mis estados de ánimo si hoy tengo dinero y mañana no. No puede manejar mi vida eso. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Yo ya no dependo, ni vos ya no dependés, ni de tus logros, ni de tus derrotas. De repente estás en tu... ¿Vieron que hay gente que dice estoy en mi mejor momento? O estoy en mi peor momento. Nosotros no estamos ni en el mejor momento ni en el peor momento. Nosotros estamos en Cristo. ¡Gloria a Dios! Ya eso se murió para nosotros. La gente te aplaude, estás en Cristo. La gente te critica, estás en Cristo. O sea, no puede lo externo mover nuestro interior. Necesitamos entender que los muros de protección tienen que ser levantados, las puertas tienen que ser puestas y nosotros necesitamos vivir esa vida que el Señor destinó para nosotros. Ya lo hizo, decía Ibar, ya lo hizo. Vamos a orar por sanidad, ya lo hizo. Vamos a orar por libertad, ya lo hizo. Yo tengo que extender la mano por la fe, capturarlo y gozarme y comenzar a vivir en lo que ya fue hecho. Gloria a Dios. Si no te pasás la vida pidiendo lo que ya tenés. Y la fe estira la mano y la trae. Gloria a Dios. Hay gente que la felicidad es como una mariposa que va de flor en flor y nunca la alcanza. Siempre está a futuro. Cuando tenga la casa. Cuando me case. Cuando tenga mi hijo, ya tiene 3. Cuando vengan los nietos, nunca la alcanza. Hay que ser feliz aquí y ahora. Aquí y ahora soy feliz. Aquí y ahora soy feliz. No puedo esperar algo que venga para yo ser feliz. La mayoría de la gente relaciona la felicidad como en un lugar lejano, como que tiene que llegar ahí. La felicidad es aquí y ahora. Por eso el Señor nos enseñó. No te preocupes por el futuro, por lo que vas a comer, por lo que vas a vestir. No te preocupes. Algunos se preocupan por el futuro y siguen preocupados por el pasado que no pudieron cambiar. Aceptarlo y dejarlo ir, el pasado. ¿Cuántos fracasamos? Todos fracasamos. Soltalo, déjalo ir. Hay un predicador amigo dijo... El camino al éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. El prueba-error, ¿verdad? Gloria a Dios. Decido ser feliz ahora. Disfruto este momento. Vos podés estar ahora acá disfrutando este momento o podés estar no sé en dónde con tu mente. Dominio propio. Tranquilo que se van a cubrir todos los cheques, vas a cobrar las deudas. Aquello que estás pendiente, que lo estás peleando, en esta semana vas a tener noticias, lo vas a cobrar en el nombre de Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso es importante, cuando vemos la vida de Salomón, Salomón terminó mal. Su alma lo traicionó. Tenía 700 concubinas, 500, tenía un montón de mujeres. El tipo, el alma se lo llevó puesto. Cayó en la idolatría
de cada mujer que tenía le hacía el ídolo. Terminó mal. No pudo dominar su alma. Vivió desde ahí. Y era rico y tenía de todo. Tenía por un lado sabiduría para lo terrenal, pero no para lo espiritual. Y fue tremendo lo que le ocurrió. Hay gente asignada por Dios para tu vida, que te va a traer bendición. Y hay gente asignada por el enemigo para tu vida también, que puede inclinar tu corazón como esas mujeres inclinaron el corazón de Salomón para descarriarlo. Y a veces hasta pueden ser gente cercana, que Satanás usa para inclinar tu corazón a aquello que no te va a bendecir ni te va a edificar. Es como una advertencia que Dios nos da, ¿no? Otros ideales, otras amistades. Personas que tienen mucha amistad con yugos desiguales y son influenciados. Y escuchan muchas veces. Yo a veces he recibido personas que venían a buscar un consejo, pero venían de haber escuchado a alguien, son cristianos, pero venían de haber escuchado a alguien que nada que ver con Cristo. Y no discernían y me preguntaban el por qué. Hermano, no me preguntes el por qué, te tenés que dar cuenta solo que eso no es de Dios, que eso no te va a ayudar en nada. O sea, tenemos que tener convicciones firmes de dónde estamos parados en Cristo Jesús y cómo la palabra nos lleva a la victoria una y otra vez. Porque esas influencias pueden inclinar tu corazón. Salomón no pudo controlar su alma, terminó mal. Fue influenciado por la carne, las mujeres inclinaron su corazón y desobedeció a Dios. Se volvió a personas equivocadas. El enemigo asigna gente. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? ¿Cuántos saben que hay gente que te quiere jalar para ese lado? No permitas que nadie incline tu corazón, que el único que te lo puede inclinar es Cristo, hacia Él mismo, para que tengas un futuro de bendición, un futuro próspero, un futuro de gloria. ¿Cuántos dicen gloria a Jesús en esta mañana? Tenemos un futuro de gloria. Ese es nuestro futuro. Bendito sea el Señor. En Nehemías capítulo 7 colocó las puertas de la ciudad y puso levitas, adoradores. Cada vez que cerrás una puerta, debes agradecer a Dios y adorar a Dios y darle la gloria a Dios, porque no la hubieras podido cerrar si Dios no está en el asunto. Gloria a Dios. Y Dios se merece honra, se merece que le glorifiques y que le agradezcas. Y eso te va a traer más fortaleza. ¿Cuántos cerraron puertas? ¿Cuántos cerraron puertas? Gloria a Dios. Qué lindo que es cerrar la puerta, ¿no? Gloria a Dios y poner al enemigo afuera. Aleluya. Bendito sea el Señor. Vamos a ir cerrando. Nehemías dijo, trancar las puertas. Cuando no entiendas lo que te está sucediendo y estés bajo ataque, tranca la puerta. Algunos creyentes la dejan entreabierta, no la cierran del todo. Y el enemigo se infiltra y sabe cómo hacerlo. Hay que trancar la puerta, cerrarla completamente. No dejarla entreabierta. Esta palabra es para algunos de los que están aquí. Gloria a Dios. Porque el enemigo se infiltra y cuando gana un sector de tu mente, es difícil a veces. Cuando el enemigo está afuera es buena la batalla.
Cuando Él se infiltró y ganó áreas de tu mente, se torna más difícil. Porque ya no te está influenciando ni oprimiendo de afuera, ya logró penetrar. Entonces necesitamos cerrar puertas. Cerrar puertas. Y en este año Dios te va a dar luz, como dije antes, para que puedas ver cuánto del sistema perverso que gobierna este mundo te atrapó. Para que puedas salir de esa situación interna y elevarte. El Señor no está de brazos cruzados viendo lo que pasa en el mundo y diciendo, ¿y ahora qué hago? No, el Señor lo tiene todo controlado. Y si yo estoy con Él, los que están contra mí caerán delante de mí. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. ¡Gloria a Jesús!